El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En la penumbra de su pequeño laboratorio, la doctora Elena Márquez se inclinaba sobre una mesa llena de bocetos y cálculos. Sus ojos, tras horas de escudriñar las ecuaciones y teorías, estaban cansados pero llenos de determinación. Elena era una científica marina apasionada por el océano, una exploradora incansable de los misterios que se escondían en las profundidades del mar. Esa noche, mientras el viento ululaba afuera y las olas rompían en la costa cercana, Elena tuvo una idea que la dejó sin aliento. ¿Y si pudiera crear un túnel de oxígeno en el fondo del mar? Una hazaña que permitiría investigar un mundo inexplorado y misterioso. Excitada por la idea, Elena comenzó a trazar los planos y a realizar cálculos meticulosos. Sabía que la empresa sería monumental, pero estaba decidida a hacerla realidad. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Elena reunió un equipo de científicos y expertos en ingeniería que compartían su visión. Juntos, trabajaron incansablemente para diseñar un dispositivo que pudiera separar las aguas del océano y crear un túnel de oxígeno seguro para la exploración. Finalmente, después de un año de trabajo sin descanso, el dispositivo estuvo listo. Era una estructura impresionante, una especie de escafandra gigante que permitiría a los científicos sumergirse en las profundidades del océano y regresar sanos y salvos. La noche en que se completó el dispositivo, Elena se paró frente a él, emocionada y nerviosa. Sabía que estaba a punto de dar el primer paso hacia lo desconocido, hacia un mundo que nadie había visto antes. Con determinación en sus ojos, se enfundó en la escafandra y se sumergió en el agua oscura. El mar la envolvió, y pronto se encontró descendiendo hacia las profundidades. A medida que el agua se volvía más densa y fría, Elena sintió una mezcla de miedo y asombro. Pero su deseo de explorar y descubrir era más fuerte que cualquier temor. Mientras descendía, las luces de la escafandra iluminaron un mundo completamente nuevo. Criaturas extrañas y fascinantes pasaron a su lado, algunas luminiscentes y otras de colores inimaginables. Elena se dio cuenta de que estaba presenciando algo verdaderamente único. Elena descendió más profundamente en las aguas oscuras, y a medida que lo hacía, las criaturas marinas continuaron revelándose ante sus ojos. En su escafandra, se sintió como una intrusa en un reino ajeno, pero también como una invitada a un baile submarino de belleza inimaginable. Una criatura parecida a una medusa gigante flotó a su lado, sus tentáculos bioluminiscentes arremolinándose en un baile hipnótico. Otras criaturas, con formas y colores asombrosos, se movían en patrones gráciles. La diversidad de la vida marina la dejó maravillada, y comprendió que estaba presenciando un espectáculo que rara vez se veía. A medida que descendía más profundamente, comenzó a notar estructuras submarinas que se erguían en la distancia. Parecían ruinas antiguas, construidas por alguna civilización perdida en el tiempo. Estaban cubiertas de corales y habitadas por criaturas igualmente misteriosas. Elena decidió explorar una de las estructuras. Se acercó lentamente y se dio cuenta de que había inscripciones grabadas en las piedras.
Eran símbolos desconocidos que parecían contar la historia de la civilización que las construyó. Cada paso que daba la llevaba más profundamente en el enigma de este mundo submarino. De repente, una figura sombría y majestuosa emergió de las sombras. Era un tiburón gigante, pero en lugar de mostrar agresión, el animal parecía curioso. Nadó a su alrededor, como si estuviera interesado en su visita. Elena sintió una conexión fugaz con este depredador de las profundidades, como si estuvieran compartiendo un momento de comprensión mutua. Mientras el tiburón se alejaba, Elena continuó explorando las ruinas. Cada paso la llevaba más cerca del corazón del enigma, y sabía que su investigación podría arrojar luz sobre una parte desconocida de la historia de la Tierra. Elena siguió explorando las enigmáticas ruinas submarinas. Cada paso que daba la sumía más en el misterio de esta civilización perdida en el fondo del mar. Las inscripciones en las piedras eran intrincadas y antiguas, y aunque no podía descifrar completamente su significado, sentía que estaban tratando de contarle una historia. Con su equipo de investigación a su lado, comenzó a tomar fotografías y muestras de las inscripciones, con la esperanza de que más tarde pudieran descifrarlas. A medida que avanzaba, las paredes de las ruinas parecían iluminarse de manera tenue. Elena se dio cuenta de que la bioluminiscencia de las criaturas marinas estaba interactuando con ciertos componentes de las piedras, creando un espectáculo de luces y sombras que la rodeaba. Era como si las ruinas mismas estuvieran cobrando vida ante sus ojos. De repente, una corriente de agua fría la arrastró hacia una abertura en una de las estructuras. Era un pasaje estrecho y oscuro, pero Elena decidió seguirlo. A medida que avanzaba, notó que las inscripciones en las paredes se volvían más detalladas y expresivas. Las figuras que representaban a la civilización antigua parecían contar una historia de creación y catástrofe, como si estuvieran describiendo la historia de un mundo que se había perdido en el abismo del tiempo. Finalmente, el pasaje la condujo a una cámara subterránea. En el centro de la cámara, había un pedestal sobre el cual descansaba un objeto resplandeciente. Con cautela, Elena se acercó y recogió el objeto. Era un antiguo artefacto, una esfera de cristal que parecía contener algún tipo de energía interna. Cuando Elena sostuvo la esfera en sus manos, sintió una oleada de conocimiento. Imágenes y palabras llenaron su mente. La esfera estaba registrando la historia de la civilización perdida y su relación con el océano. Descubrió que habían construido las ruinas como un santuario para honrar al mar, que consideraban como una entidad divina. La historia también hablaba de una catástrofe que había sumido a la civilización en las profundidades del océano, pero su legado y su conocimiento habían sobrevivido en estas ruinas. Elena comprendió que lo que tenía en sus manos era un tesoro de sabiduría antigua, un puente entre el pasado y el presente. Elena regresó a la superficie con la esfera de cristal en sus manos, sintiéndose como una exploradora que había desenterrado un tesoro perdido. Con su equipo de investigación, examinaron minuciosamente la esfera y comenzaron a analizar la información que contenía. Cada día que pasaba, desentrañaban más secretos de la antigua civilización submarina. La esfera de cristal les reveló que esta civilización había desarrollado una tecnología avanzada que les permitía controlar las corrientes marinas y las mareas. Utilizaban el poder del mar para generar energía y alimento, viviendo en armonía con el océano. Además, habían mantenido un registro detallado de la biodiversidad marina y las especies que habitaban el océano en esa época antigua. Mientras Elena profundizaba en su investigación, se dio cuenta de que la esfera también contenía información sobre un antiguo ritual que involucraba a la civilización y al mar.
Este ritual parecía ser la clave para comprender cómo habían vivido en paz con el océano durante tanto tiempo. Decidida a aprender más sobre este misterioso ritual, Elena decidió regresar al lugar donde había encontrado la esfera. Esta vez, quería explorar más a fondo las ruinas y encontrar pistas adicionales que pudieran ayudarla a entenderlo mejor. A medida que descendía nuevamente hacia las ruinas, Elena notó que las inscripciones en las paredes parecían cobrar vida. Las imágenes de la civilización antigua realizando el ritual se movían como una película en las piedras. Vio a los antiguos habitantes del mar danzando en torno a un altar en el fondo del océano, ofreciendo respeto y gratitud al mar. Siguiendo las pistas de las inscripciones, Elena llegó al altar submarino. Era una estructura majestuosa, adornada con conchas marinas y coral. En el centro del altar, encontró un relicario que contenía una extraña sustancia líquida. Según las inscripciones, esta sustancia era una ofrenda al mar. Intrigada, Elena recogió el relicario y decidió llevarlo de regreso a su base de investigación para estudiarlo con más detalle. Sentía que había dado un paso más cerca de entender el ritual y la relación única que esta civilización mantenía con el océano. Elena pasó semanas estudiando el misterioso relicario que había recuperado de las ruinas submarinas. Se dio cuenta de que la sustancia líquida en su interior tenía propiedades únicas y parecía estar relacionada con el ritual de veneración al mar de la antigua civilización. Con la ayuda de su equipo, comenzaron a realizar pruebas y análisis para descifrar la naturaleza de este líquido. A medida que avanzaban en su investigación, Elena se dio cuenta de que el líquido tenía la capacidad de cambiar su estructura y estado físico en respuesta a la exposición a diferentes condiciones del agua y la presión. Esto la llevó a creer que el ritual de veneración al mar podría haber estado relacionado con la comunicación con el océano y su poder. Decidida a comprender completamente este antiguo ritual, Elena planeó un viaje al corazón del mar, al lugar donde se habían encontrado las ruinas. Su objetivo era realizar el ritual y establecer una conexión con el océano de la misma manera en que lo había hecho la antigua civilización. Elena y su equipo se prepararon meticulosamente para la expedición. Llevaron consigo el relicario y los datos recopilados de las inscripciones en las ruinas. Durante la inmersión, siguieron las pistas dejadas por la civilización antigua y llegaron al altar submarino. Allí, en el lecho marino, rodeada por la vastedad del océano, Elena comenzó a realizar el ritual. Siguió las inscripciones y cuidadosamente abrió el relicario, liberando la misteriosa sustancia en el agua circundante. A medida que el líquido se dispersaba en el océano, Elena sintió una conexión profunda con las corrientes y las criaturas marinas que la rodeaban. El agua alrededor de ella comenzó a brillar con una luz tenue y a moverse en patrones complejos. Las criaturas marinas se unieron a esta danza submarina, como si estuvieran respondiendo al llamado del ritual. Elena sintió una sensación de paz y asombro mientras experimentaba la armonía del océano. A medida que el ritual continuaba, Elena se dio cuenta de que había logrado lo que la antigua civilización había buscado, una conexión genuina con el mar. Sabía que este descubrimiento podría tener un impacto profundo en la comprensión de la humanidad sobre el océano y su importancia para la vida en la Tierra. Después del emocionante éxito del ritual en el corazón del mar, Elena y su equipo regresaron a la superficie, llenos de entusiasmo y determinación. Sabían que estaban en el umbral de descubrimientos aún más asombrosos y estaban ansiosos por continuar su exploración en las profundidades del océano. Una mañana, mientras Elena observaba el horizonte desde su barco de investigación, escuchó un sonido misterioso y melódico que llenó el aire. Era un canto profundo y conmovedor que parecía surgir de las mismas profundidades que había estado explorando.
Intrigada por el canto, Elena siguió la dirección del sonido y finalmente lo localizó. Era un grupo de majestuosas ballenas, nadando en armonía y cantando sus melodías submarinas. Se dio cuenta de que este canto era una parte fundamental de la vida en el océano, una forma de comunicación que trascendía las barreras del lenguaje humano. Elena y su equipo decidieron sumergirse para estudiar de cerca a estas impresionantes criaturas y comprender mejor su comportamiento y comunicación. Armados con equipos de investigación, descendieron lentamente hacia el mundo de las ballenas. A medida que se acercaban al grupo, las ballenas continuaron su canto hipnótico. Elena pudo sentir la vibración de las notas resonando a través del agua. Era como si las ballenas estuvieran compartiendo historias de su vasto viaje a través del océano y su profunda conexión con el mar. Durante días, Elena y su equipo observaron a las ballenas mientras nadaban, saltaban y cantaban. Comprendieron que estas criaturas no solo eran majestuosas, sino también guardianes del océano, custodios de su belleza y misterio. Elena se sintió afortunada de presenciar su danza submarina y escuchar su canto. A medida que continuaban su investigación, Elena se dio cuenta de que el canto de las ballenas y el ritual de veneración al mar de la antigua civilización estaban de alguna manera relacionados. Ambos eran formas de comunicación con el océano, expresiones de respeto y gratitud hacia esta maravillosa fuerza de la naturaleza. Después de su fascinante encuentro con las ballenas, Elena se dio cuenta de que su conexión con el océano se estaba profundizando con cada inmersión. El océano ya no era solo un objeto de estudio, sino un compañero en su viaje de descubrimiento. Con cada nueva expedición, parecía que el mar le revelaba más secretos y misterios. Una tarde, mientras exploraban las profundidades en busca de nuevas maravillas, Elena y su equipo se encontraron con un fenómeno extraordinario. Se encontraban en una región donde las corrientes marinas se entrelazaban en una danza hipnotizante. Grandes remolinos de agua se formaban a su alrededor, creando un espectáculo de movimiento y color. Elena sabía que estas corrientes eran un fenómeno natural, pero algo en ellas parecía diferente, como si estuvieran respondiendo a su presencia. Decidieron acercarse a uno de los remolinos y, con cuidado, se dejaron llevar por su corriente. Lo que experimentaron a continuación fue como un sueño. Las corrientes los envolvieron en una danza acuática, llevándolos a través de un mundo submarino de una belleza indescriptible. Los colores eran más vibrantes, las criaturas marinas más exóticas y las formaciones de coral más majestuosas de lo que habían visto antes. Elena se sintió parte de la danza de las corrientes, como si el océano mismo la estuviera guiando a través de su reino secreto. Se dio cuenta de que estas corrientes eran una manifestación de la conexión profunda que existía entre todos los elementos del océano. Eran como las venas del océano, transportando vida y energía a lo largo y ancho de su inmenso cuerpo. A medida que continuaron siendo arrastrados por las corrientes, Elena se dio cuenta de que esta experiencia era un regalo del océano, una muestra de su inmensa generosidad y belleza. Se sintió agradecida por estar allí, en ese momento, siendo testigo de algo tan asombroso. Cuando finalmente emergieron de las corrientes y regresaron a la superficie, Elena sabía que había experimentado algo verdaderamente único. Había sentido la fuerza y la gracia del océano en su máxima expresión, una danza que la había llevado al corazón de la maravilla natural. Tras la experiencia única de la danza de las corrientes, Elena y su equipo continuaron su exploración en las profundidades del océano. Cada inmersión les brindaba nuevas sorpresas y descubrimientos, pero lo que encontraron a continuación superó todas sus expectativas. Mientras exploraban una región especialmente profunda y remota del océano, Elena notó una formación de coral que se destacaba por su tamaño y color.
A medida que se acercaban, se dieron cuenta de que estaban frente a un jardín de coral de una belleza inigualable. El coral se alzaba en torres y arcos, creando un paisaje submarino que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero lo más asombroso era la diversidad de vida que este jardín de coral albergaba. Peces de colores brillantes, criaturas marinas exóticas y plantas marinas raras se congregaban en torno al coral, creando un ecosistema vibrante y armonioso. Era un recordatorio de la increíble biodiversidad que el océano albergaba en sus profundidades. Elena y su equipo se sumergieron en el jardín de coral con la esperanza de estudiar esta maravilla natural en detalle. Tomaron muestras de coral y observaron el comportamiento de las criaturas que habitaban allí. A medida que exploraban, se dieron cuenta de que el jardín de coral tenía una cualidad mágica. Las corrientes marinas que lo rodeaban parecían estar llenas de energía y vitalidad, como si el propio coral estuviera infundiendo vida en el agua circundante. Elena se dio cuenta de que este jardín de coral era más que un simple fenómeno natural, era un símbolo de la importancia de preservar los tesoros del océano. Era un testimonio de la belleza y la vitalidad que el océano podía ofrecer cuando se le trataba con respeto y cuidado. Mientras exploraba el jardín de coral, Elena se sintió agradecida por la oportunidad de ser testigo de esta maravilla natural y se comprometió a compartir su belleza con el mundo. Sabía que el océano estaba lleno de secretos y tesoros que merecían ser protegidos y preservados para las generaciones futuras. A medida que Elena y su equipo continuaban explorando las profundidades del océano, se encontraron con una nueva y sorprendente maravilla. Una tarde, mientras estaban sumergidos en aguas profundas, comenzaron a escuchar un canto melódico que llenaba el agua a su alrededor. Era un canto hermoso y seductor que parecía provenir de criaturas misteriosas. Intrigados por el canto, siguieron la fuente del sonido y se encontraron con un grupo de criaturas que parecían una combinación de seres humanos y peces, sirenas. Estas hermosas criaturas marinas cantaban con una voz que parecía hipnotizar a todos los que las escuchaban. Elena y su equipo se sintieron atraídos por el canto de las sirenas, pero también sabían que debían ser cautelosos. Habían oído historias de antiguos marineros que habían caído bajo el hechizo de las sirenas y habían perdido sus barcos en las profundidades del océano. Las sirenas, sin embargo, no demostraron hostilidad. Al contrario, parecían curiosas acerca de los visitantes humanos en su mundo submarino. Se acercaron a Elena y su equipo con cautela, entonando su canto de manera suave y melodiosa. A medida que las sirenas se acercaban, Elena pudo ver la maravillosa mezcla de humanidad y maravillas marinas que las conformaba. Sus ojos eran profundos y misteriosos, y sus colas de peces eran de colores deslumbrantes. Parecían estar en completa armonía con el océano, como si fueran parte de él. A través de la comunicación visual y el lenguaje de las manos, Elena logró establecer un rudimentario pero efectivo medio de comunicación con las sirenas. Aprendió que ellas eran guardianas de estas profundidades y que su canto tenía la capacidad de transmitir emociones y pensamientos de una manera que ningún idioma humano podía igualar. Elena se sintió honrada de ser testigo de esta interacción única entre la humanidad y las criaturas mágicas del océano. Aunque su tiempo con las sirenas fue limitado, sabía que había presenciado algo verdaderamente especial. La exploración de Elena y su equipo los había llevado a lugares asombrosos y mágicos en las profundidades del océano, pero el mayor descubrimiento aún estaba por llegar. Mientras seguían investigando las aguas desconocidas, una anomalía en los mapas submarinos llamó su atención. Habían encontrado una región del océano donde los registros cartográficos indicaban una profundidad inusualmente grande. Intrigada por esta anomalía, Elena y su equipo decidieron investigar más a fondo.
Descendieron a las profundidades y se encontraron con algo que nunca habrían imaginado: una ciudad submarina oculta en las entrañas del océano. Esta ciudad era un testimonio de una antigua civilización que había prosperado en el fondo del mar, un lugar que había permanecido oculto durante siglos. Las estructuras estaban cubiertas de corales y criaturas marinas, pero todavía se mantenían en gran parte intactas. Había calles y edificios, plazas y monumentos, todos construidos por una civilización que había vivido en armonía con el océano. Elena y su equipo exploraron cuidadosamente la ciudad, tomando notas y muestras de las estructuras. Encontraron inscripciones que contaban la historia de esta civilización perdida, una historia de descubrimiento y convivencia con las maravillas del océano. Parecía que habían creado una sociedad avanzada que prosperaba en las profundidades, utilizando el poder del mar para su beneficio. A medida que exploraban más a fondo, Elena se dio cuenta de que esta ciudad submarina también estaba relacionada con el ritual de veneración al mar que había descubierto anteriormente. Había altares y lugares de culto que indicaban que esta civilización había tenido una profunda conexión espiritual con el océano. Pero, lo que más impresionó a Elena fue el estado de conservación de la ciudad. A pesar de los siglos que habían pasado, muchas de las estructuras y artefactos parecían estar en excelente estado, como si el océano mismo los estuviera protegiendo. Este descubrimiento dejó a Elena y su equipo en un asombro silencioso. La ciudad submarina era un tesoro de conocimiento y cultura que podría cambiar la comprensión de la historia humana y su relación con el océano. Sabían que su investigación en esta ciudad perdida tenía el potencial de abrir nuevas puertas hacia el pasado y el futuro del océano. La emoción de haber descubierto la ciudad submarina se había convertido en una obsesión para Elena y su equipo. Pasaron semanas explorando cada rincón de las estructuras sumergidas, estudiando inscripciones y artefactos, y tratando de comprender la vida y la cultura de la antigua civilización que la había construido. Un día, mientras estaban investigando una de las plazas principales de la ciudad, Elena notó una escultura imponente en el centro. Representaba a una figura humana con una cola de pez, similar a las sirenas que habían encontrado anteriormente, pero esta tenía un aura especial. Parecía ser el guardián de la ciudad, una figura importante en la cultura de la civilización perdida. Elena y su equipo comenzaron a examinar la escultura con detalle, tomando notas y fotografías. Descubrieron inscripciones que la rodeaban, que hablaban del papel del guardián en la protección de la ciudad y en el mantenimiento de la armonía con el océano. Parecía que el guardián era una figura central en la religión y la mitología de esta civilización. A medida que investigaban más, Elena comenzó a sentir una conexión especial con la figura del guardián. Le parecía que la estatua la miraba con ojos misteriosos, como si estuviera tratando de comunicarse con ella. Era como si el guardián le transmitiera una responsabilidad, la de proteger y preservar la ciudad y su legado. Elena decidió nombrar al guardián Nerida, en honor a la antigua civilización y a la sabiduría que habían compartido a través de las inscripciones. Sentía que Nerida era una presencia benevolente que la guiaba en su búsqueda de comprender el océano y su historia. A medida que el equipo seguía explorando la ciudad, se dieron cuenta de que había mucho más por descubrir. Los secretos que albergaba la ciudad sumergida eran profundos y misteriosos, y sabían que su investigación tenía el potencial de cambiar la forma en que el mundo entendía el océano y su importancia para la humanidad. A medida que Elena y su equipo profundizaban en la investigación de la ciudad sumergida, comenzaron a descubrir pistas que sugerían que Nerida, el guardián de la ciudad, había dejado un mensaje codificado para las generaciones futuras. Estas pistas estaban dispersas por toda la ciudad y parecían indicar la existencia de un lugar especial donde se encontraría este mensaje.
Decididos a descifrar el mensaje de Nerida, Elena y su equipo siguieron las pistas y llegaron finalmente a una cámara oculta en el corazón de la ciudad. En el centro de la cámara, encontraron una estatua de Nerida con una inscripción que decía: "El conocimiento del océano es el camino hacia la armonía". Elena sintió que había llegado a un momento crucial de su investigación. Con cuidado, estudió la estatua y notó que había una apertura en su base. Cuando investigaron más, descubrieron un compartimento secreto que contenía un antiguo manuscrito. El manuscrito estaba escrito en una lengua desconocida, pero Elena estaba decidida a descifrarlo. Con la ayuda de expertos lingüistas y utilizando las pistas que habían recopilado de las inscripciones en la ciudad, comenzaron el proceso de traducción. Poco a poco, el mensaje de Nerida comenzó a revelarse. Era un llamado a la acción, una invitación a la humanidad para cuidar y proteger el océano y todas sus criaturas. El manuscrito hablaba de la importancia de vivir en armonía con el mar y de entender que el futuro de la humanidad estaba inextricablemente ligado al bienestar del océano. Elena se dio cuenta de que este mensaje de hace siglos tenía una relevancia inmediata. El océano estaba enfrentando desafíos sin precedentes, desde la contaminación hasta el cambio climático, y era esencial que la humanidad aprendiera las lecciones de la antigua civilización sobre la importancia de cuidar de su hogar más grande, el océano. El mensaje de Nerida se convirtió en un llamado a la acción para Elena y su equipo. Sabían que su investigación tenía el potencial de inspirar a las personas de todo el mundo a tomar medidas para proteger el océano y preservar su belleza y vitalidad. Elena y su equipo habían descifrado el mensaje de Nerida y estaban listos para compartirlo con el mundo. Organizaron una conferencia internacional en la que científicos, líderes mundiales y activistas se reunieron para escuchar el mensaje y discutir acciones concretas para proteger el océano. El mensaje de Nerida resonó profundamente en todos los presentes. Hablaba de la necesidad de preservar la belleza y la vitalidad del océano, de cuidar de sus criaturas y de vivir en armonía con él. Era un recordatorio de que el océano era la fuente de vida en la Tierra y que su bienestar estaba directamente relacionado con el bienestar de la humanidad. La conferencia llevó a la creación de un acuerdo global para la protección del océano. Se establecieron reservas marinas, se implementaron medidas de conservación y se promovieron prácticas sostenibles en la pesca y la industria marina. La conciencia pública sobre la importancia del océano creció y las personas de todo el mundo se unieron en esfuerzos para limpiar las aguas y reducir la contaminación. Elena se convirtió en una defensora apasionada de la causa del océano, viajando por el mundo para educar a las personas sobre su importancia y la necesidad de protegerlo. Continuó sus investigaciones en las profundidades del mar, descubriendo nuevas especies y ecosistemas, y compartiendo sus hallazgos con la comunidad científica y el público en general. Con el tiempo, el océano comenzó a sanar. Las aguas se volvieron más claras, la biodiversidad se recuperó y los ecosistemas marinos se fortalecieron. La humanidad había aprendido la lección de Nerida y había asumido la responsabilidad de ser guardianes del océano. Este final de la aventura de Elena fue un testimonio de cómo la pasión y la dedicación de una persona, junto con un mensaje antiguo pero poderoso, podían cambiar el mundo. El legado de Nerida viviría para siempre en la memoria de la humanidad, recordándonos que el océano era un tesoro que debía ser valorado y protegido. Y así, con el océano restaurado y el compromiso de cuidarlo, Elena cerró el último capítulo de su viaje extraordinario. Sabía que el océano seguía siendo un misterio profundo y fascinante, pero ahora también era un símbolo de esperanza y resiliencia. Su aventura había llegado a su fin, pero el legado del océano y su mensaje perdurarían para las generaciones venideras.